Listo, mis queridos, ya estamos grabando nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, para empezar, yo les envié unas preguntitas para discutir aquí en clase en medio de este tiempo. Les dejé dos preguntas, tres cosas que quiero que usted me ayude y que juntos discutamos en esta noche acerca de algo clave. Hoy vamos a estar hablando de un tema que no es fácil y es liderazgo espiritual y nuestras relaciones interpersonales. Alguien dijo alguna vez que si el ministerio cristiano no tuviera que ver con personas, sería muy, pero muy chévere. Pero resulta y pasa que el ministerio tiene que ver con personas, unas un poco complejas, otras no tanto, otras como que Dios las usa para tratarnos a nosotros, como que Dios dice, voy a tratar a fulano de tal, y no, y hay dos o tres que se apuntan, Señor, yo te quiero ayudar, y como que le ayudan a Dios en ese proceso de las relaciones interpersonales que son muy, muy complejas, pero es la esencia del cristianismo. Oiga esto, John Maxwell, un autor de liderazgo del siglo, bueno, de este siglo y bueno, sí, de este siglo, él se hizo muy fuerte desde el año 2004 o 2005 en Estados Unidos, América Latina, dijo que cristianismo no era nada más y nada menos que relaciones. Jesús vino a relacionarse en su contexto con su temperamento, con su forma de ser, se relacionó con gente muy bien, pero también con gente muy difícil. Entonces, quiero que me ayuden ustedes con la primera pregunta, que dice, ¿qué tan importantes son para ustedes las personas y sus necesidades? Quiero comenzar yo dándole la respuesta a esta pregunta. Para mí, son muy importantes las personas y después de algunos test de trabajo personal con Gallup y con otras herramientas que me ha proporcionado la iglesia, me di cuenta que yo, Juan Carlos Soto, no era una persona empática, sino trabajaba mucho, era con una afinidad ministerial o un don espiritual, lo cual obviamente me permite fluir en un accionar compasivo, me afinan me afino con las necesidades de las personas, pero en algunas cosas tengo que seguir trabajando, aunque para mí las personas son muy, muy importantes y trato de generar de manera continua un servicio desinteresado de manera integral, no solo como pastor, sino también lo aplico en mi vida diaria, ¿no? Puedo servir a quien sirvo, a quien necesite de mí, sea de los íntimos o de los lejanos, y lo puedo hacer de manera desinteresada, pero me cuesta de una manera enorme ponerme de manera continua en los zapatos de otro. No sé quién más me puede ayudar con su respuesta en medio de esta noche. Este es abrir su corazón, no piense en los ideales, sino piense en usted y cómo se relaciona con la gente. A ver, quién se anima a conversar, a participar de sus relaciones interpersonales. A ver, pastor, yo me animo. Dale pues. Es complejo, es difícil, tiene uno que tener cierta empatía con muchas cosas, con la forma de ser, pero sobre todo yo creo que es empezar como uno a aceptarse primero, ¿no? Aceptarse tal cual es para poder ver al otro igual. No igual, pero sí a entender, ser empático con muchas situaciones que a veces uno se niega a ver. Pero pienso que la parte más importante es tener como esa empatía y es difícil ponerse en los zapatos de otro, pero sí se puede. Si uno hace el esfuerzo y entiende de corazón a alguien, es muy importante, pienso yo, para poder relacionarse y seguir en el camino, ¿no? Porque pienso que si uno sigue este camino, que para mí es importante, lo más importante es no pensar solo en uno, sino en los demás, ubicarse del otro lado. Ok, pregunta puntual, María Antonia, que te animaste a abrir el micrófono. ¿Para ti las personas son importantes? Sí, total. Ok, gracias.
A ver, ¿quién más? De las personas que trabajan con personas que están generando equipos de trabajo. Bueno, para mí, más allá del ministerio, obviamente, pues en mi esencia, porque si no, entonces no me metería en ningún ministerio. Son muy importantes. De hecho, a veces creo que son tan importantes que me olvido de mí, de mis necesidades. Y eso me pasa a veces mucho con mi familia. Como que pienso primero en ellas y luego en mí. Eh, entonces sí, son muy importantes y en mi esencia, lo repito, creo que cada vez que puedo estar ahí para alguien de una u otra manera, estoy, ya sea orando, ya sea dando, bueno, un consejo si la persona me lo pide, no sé, estoy ahí. Entonces sí son muy importantes las personas para mí. Y eso me ha ido, o me ha ido ayudando también un poco, porque sé que a veces a veces no, soy complicada, pero eso también me ha hecho ver como, caray, o sea, todos obviamente somos un mundo diferente, pero en la medida de mis posibilidades, eh, ahí estoy. Bueno, acabas de decir algo importante, eres muy entregada con los miembros de tu familia, con las personas cercanas. ¿Y qué pasa con las personas distantes? Ah, no, también, o sea, no, en general, digamos que, no, en general, digamos que el ejemplo puntual de que a veces pienso más en mi familia, en mi entorno, mi mamá, mis hermanos, es como que empiezo ahí, pero luego, ¿no? No, Ok, en general, está bien, gracias Alexa por tu respuesta. No sé si es Daniel o Juanita que levantaron la mano. Yo. Pues digamos, pues en mi caso, creo que sí me importan mucho las personas y las necesidades de las personas, pero como que a veces no, o sea, como que no soy del todo consecuente por otras ocupaciones. Digamos que pues creo que es como a veces un punto que uno pues como que revisa, porque como que sí me preocupo, pero pues muchas veces dejo de lado eso por otras como cosas tal vez urgentes que tenga que hacer para estar pues del todo pendiente. Sin embargo, sí pienso que pues desde mi punto de vista es la idea como que nosotros como cristianos y el servicio, pues realmente hace parte de poder tal vez ver a través de las necesidades de las personas y pues de alguna manera permitir que Dios nos ayude a poder, si bien no suplir, por lo menos acompañar y estar durante esas necesidades de las personas. Y pues cuando podamos ayudar, obviamente se ayuda, pero Ok, sí creo que el servicio se tiene que basar en eso y pues creo que hace parte de lo que pues Dios pone en los corazones de cada uno, como que yo pienso que Dios forma estos equipos como los que estamos aquí porque sabe que algo de mí va a suplir alguna necesidad de la persona que tengo al lado. Entonces yo creo que pues Dios es como muy providencial en ese sentido y sí debemos como excelente, enfocarnos en eso. excelente. Yo tengo una a ratos que guardar cierto equilibrio. A ver, piensen en esto, ayúdenme a pensar esto. Usted es capaz, o no es que lo ha hecho, piensen en el último año. Ha dejado una reunión familiar, ha cancelado un día de descanso, ha cancelado algo importante de usted o de su familia por atender las necesidades de alguien más. Piénselo solamente, esto no estamos aquí para exhibirnos, a ver quién lo hace mejor, no. Simple y llanamente, cuando hablamos de amor al prójimo, hablamos de sacrificio, de tener esa capacidad dada por el Espíritu Santo, porque no es algo que surja de nuestra bondad humana, de poder sacrificar nuestros intereses, nuestros descansos, nuestras prioridades por servir a alguien más. Eh, ¿Ha dejado usted de hacer algo importante para usted? Porque es que, ojo a esto, hay una teoría que está circulando mucho dentro del ambiente evangélico
Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y se dice que para poder ayudar a otros, yo primero tengo que estar bien. Eso está bien, pero no es un punto absoluto, porque Dios usa las personas dispuestas. Entonces, a ratos creemos que primero necesito estar plenamente saciado de todo lo que necesito para poder servir y atender a alguien más. Y esto tiene que ver mucho con el bienestar personal, con una cultura de autocomplacencia muy fuerte en la cual vivimos. Entonces, todo extremo es muy negativo, porque cuando miramos la Biblia, en la Biblia no encontramos ese concepto tan humanista. El apóstol Pablo, creo que después de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro modelo a seguir, podemos ver en la teología paulina el sacrificio de un hombre que ama a Dios por su prójimo, al punto que literalmente expuso su vida a favor de otros. Y nos dio dos consejos, uno está en Filipenses y otro está en Romanos, y nos llama a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y lamentablemente, esta teoría de la autocomplacencia nos ha llevado a vivir un cristianismo muy egoísta, muy para mí, yo estoy bien o estoy mal y es asunto mío, entonces como que no me meto con nadie más, no me contacto con nadie más y independientemente de nuestra personalidad o de nuestra forma de ser, no podemos olvidar que Cristo en nosotros nos lleva a sacrificarnos por otros. Y eso es algo que viene por don espiritual, pero también por la intención de nuestro corazón. Entonces, es importante que tengamos eso muy claro porque en este momento, en medio de nuestra cultura latinoamericana, bueno, esto viene de otras culturas, estamos muy enfocados en la autocomplacencia. ¿Quién me atiende? ¿Quién me llama? ¿Quién me cuida? ¿Quién está atento a mis necesidades? Pero la pregunta correcta, cuando lo vimos en uno de los videos, para mí este video es muy viejo, ustedes lo vieron aquí en la clase, sobre ser creyente y sobre ser discípulo, el discípulo no busca ser satisfecho en sus necesidades, busca satisfacer las necesidades de otros. No trabaja para sí, sino para otros. De hecho, este termómetro lo vemos aún en la oración. Y no me responda, solamente medítelo. ¿Qué tanto de su oración privada y pública se enfoca en las necesidades de otros? Siguiente pregunta para que me ayuden a discutir esto un poquito aquí ustedes. ¿Por qué cree usted, aquí hay personas que trabajan en equipos, por qué creen ustedes que el trabajo en equipo suele convertirse en desgaste emocional de algunos miembros del equipo? ¿Me hago entender? No entendí. ¿Por qué cree usted que el trabajo en equipo suele convertirse en desgaste emocional para algunos miembros del equipo? Bueno, a mí me pasa que sí, a veces hay desgaste porque siento que uno le mete la ficha al equipo y otros no lo hacen. Como Ujú, que ese desequilibrio en motivación, en empeño, en sacar las cosas adelante, pues no está. Entonces, como que si el que lo está haciendo, pues sí se va a sentir cargado, desmotivado porque pues otros no lo están haciendo o no se muy bien. preparan para la tarea o bueno, eso. Bien, Juanita. ¿Quién más me puede ayudar a complementar un poco esta respuesta? En mi caso a veces me pasa como por la sobrecarga, tal vez. Digamos que en muchos casos como que no porque considere que alguien más no pueda, sino pues como que considero que es mi responsabilidad hacer que las cosas sucedan de la mejor manera, entonces tiendo a hacer más de pronto de lo que es mi responsabilidad, entonces eso también termina a veces como agotándome, pero no porque alguien me lo exija, no porque piense que alguien más no puede hacerlo, sino pues es más como que, Ujú, no sé, crianza tal vez. excelente. Vamos primero con Javier, después con Dani Melissa y luego con Tatiana. Javier.
Bueno, pues obviamente siempre trabajar en equipo es un reto, ¿no? O sea, siempre hay personas con maneras de trabajar diferentes, que tienen visiones diferentes, entonces siempre eso es desgaste. Hay personas a las que les cuesta a veces delegar los trabajos. Eh, a veces también queremos que las otras personas trabajen de la misma manera en la que nosotros lo hacemos y lo queremos que trabajen a la manera que siempre lo hemos hecho y pues eso genera conflictos, desgastes, siempre hay en los equipos, como decía Juanita, hay gente a veces que da más, hay gente que aporta más, aporta menos, y pues todo eso genera ese tipo de cargas y de conflictos, de desgaste emocional. Excelente, Javier. Gracias. Dani Melissa. Buenas noches, pastor, y a todos buenas noches. Pues en mi caso, sí tengo que trabajar en equipo y aparte sí, pues soy auxiliar de enfermería, entonces tengo que servir. Y en mi caso he aprendido a ser muy empática con las personas, digamos que hay una viejita, entonces pienso como si fuera mi mami, un viejito como si fuera mi papi, como si fueran mis hermanos y trato como de tratarlos como si fuera para mi familia. Pero cuando hay que trabajar así en equipo, sí es un desgaste emocional porque uno siente que está a veces dando más de lo que están dando otras personas y se siente uno agotado y aparte decepcionado, como que con poco valor. Gracias, Dani. Muchas gracias. Tati Méndez. Bueno, buenas noches. Yo pienso que sí termina siendo un desgaste muchas veces porque no todos suelen tener el mismo compromiso Ok, exacto. y dedicación. Entonces, lo que decía Juanita es verdad, que podemos meterle la ficha, pero, y eso no solamente pasa en el ministerio, en el trabajo, en la universidad, en donde siempre van otros en coche. Entonces, claro, termina uno afectado emocionalmente porque a veces yo pienso, no es justo, pero pues, bueno, ya cuando leemos la palabra dice, bueno, ¿qué es justo para el Señor? Ok, gracias, Tati. Va Camilo y luego va Alexandra Romero. Buenas noches a todos. Yo creo que es por las diferentes capacidades que tiene la persona, de pronto habilidades, talentos, dones, puede maneras de pensar diferentes que al momento de hacer algún trabajo pueden chocar de diferentes ideas y puede volverse alguna carga. Muy bien, Creo que Camilo, muy bien. Está bien, Alexa Romero. Bueno, yo creo que de las cosas más de pronto que sí desgastan más es porque tenemos diferentes personalidades. Al tener diferentes personalidades tenemos diferencias en la forma de pensar, en la forma de hacer, en la forma en que vemos el mundo. Con lo cual para mí es muy diferente trabajar con Alexa que con Yasmín, que con cada persona por eso. Y pues hay afinidades, con lo cual para mí también va a ser más fácil trabajar con unas personas que con otras, que era lo que mencionaba creo que Juanita, que por eso sí yo creo que el compromiso es cumplir siempre y si me comprometo con la palabra es cumplirla, pues cuando alguien no lo hace, pues me cuesta trabajar con esa persona y entender por qué no lo hace. Entonces creo que esa es de las cosas que creo que más digamos, dificulta el trabajo en equipo. Y si a eso le sumamos la presión por el resultado, las diferentes cargas que tenemos cada uno de nosotros en diferentes momentos de la vida, pues eso hace que se complique aún más. Muy bien, gracias por tu respuesta, gracias por la respuesta de todos. Para cerrar el tema hay dos cosas que para mí son claves. Primero, eh, la falta de compromiso. Digamos que por eso como creyentes tenemos que aprender a ser serios, ¿no? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Tatiana y Dani Melissa aportaron desde la perspectiva laboral, ¿no? Ojo a esto. Los equipos de trabajo donde usted trabaja, donde le pagan su sueldo, hay falta de compromiso aunque se paga. Acuérdense de los trabajos de la universidad, el colegio, los trabajos del seminario en equipo, ¿no? Como que qué mamera, porque como que unos van más rápido que otros. Ahora, en el campo laboral usted está
recibiendo una asignación salarial y es parte de su desempeño laboral y de su rendimiento, ¿no? En la parte académica tiene que ver con sus notas, con sus calificaciones, pero saben, como cristianos, muchas veces pues no tenemos ni resultados financieros ni resultados académicos, sino es nuestra disposición al servicio y eso se mide mucho desde el compromiso. Yo creo que algo que desgasta es precisamente ver la falta de compromiso de otros. Claro, alguien decía acerca de los temperamentos, de las diferentes formas de ser, y claro, eso es otro, digamos, otra perspectiva, pero ya, digamos, viéndolo desde el liderazgo espiritual, muchas veces nos drenamos emocionalmente porque vemos la ausencia de compromiso de algunas personas, pero la otra parte tiene que ver también con nuestro egoísmo. Y muchos líderes luchan con parte de su equipo porque quieren que las demás personas vean lo mismo que él ve, sientan lo mismo que él sienten y quieren que los demás hagan las cosas como ellos lo hacen. Y, y es aquí donde el trabajo voluntario se vuelve un poco difícil. Entonces, cuando miramos estas perspectivas, lo que no podemos permitirnos en el ministerio, mis queridos, como líderes espirituales, lo tengo que trabajar mucho y he tenido momentos difíciles donde también viene el desánimo, donde también viene que qué mamera. Pero tenemos que tener esto siempre presente, que es como el antídoto para evitar el desgaste emocional. Porque cuando viene el desgaste emocional, lamentablemente comenzamos a servir de manera inquieta, incómoda, y eso no está bien. No podemos permitir que los que no tienen compromiso, que los que van a otro ritmo, nos quiten el ánimo, la paz, el gozo. No lo podemos permitir, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para quién, como para el Señor. Ahora, en esta vida Dios va a usar las personas aún no comprometidas para tratar, para formar nuestro carácter, nuestra vida, y lo podemos ver en la vida ahora de Daniel, de cómo se llama, de Josué, de Caleb, que me impresiona mucho ver cómo antes de la conquista ellos dos se destacaron y no permitieron que la falta de compromiso de los demás afectara su convicción. Hay gente que no, que aunque lucha, no se deja afectar en su convicción. Pero hay personas que quieren abandonar el ministerio o sus responsabilidades por la falta de compromiso de otros. Y ahí está el verdadero problema. Yo no puedo abandonar la asignación dada por Dios por la falta de compromiso de mi equipo, porque entonces esto evidencia que no hay una convicción en el propósito. Y es allí donde el líder espiritual marca la diferencia. Por eso cada vez nosotros tenemos que mirar hacia nosotros y tener conversaciones cruciales. Y yo creo que algo que nos hace falta muchas veces como iglesia es esa madurez de podernos hablar y decir las cosas como son. Porque ¿saben qué pasa muchas veces? Y nos ha pasado por su gracia en los diferentes ministerios. Vemos el desgaste que nos generan algunas personas, pero no les decimos nada porque, ¿para qué? Para más problemas. Y el riesgo de ello, ¿sabe cuál es? Cargarnos y permitir que en nuestro corazón se genere una raíz de amargura por no decirlo. Ahora, diga lo que tenga que decir donde tenga que decirlo, solamente pídale a Dios que le permita decirlo con gracia, pero nunca se trague las cosas. Casi siempre cuando corregimos, exhortamos o llamamos la atención, no vamos a ser bien recibidos. Pero le quiero dejar esto a usted esta noche, que no le importe eso, porque vale más su paz y su salud espiritual que el cómo se sientan otras personas. Si después tiene que pedir excusas por una corrección y si tiene que seguir trabajando en la forma de decir las cosas, siga trabajando. Pero lo que tenga que decir, dígalo, Gracias. dígalo. El enemigo usa este desgaste para bloquear la vida espiritual de algunos y por eso algunos comienzan sirviendo con gozo a Dios y terminan sirviendo desanimados al hombre. Y eso no nos lo podemos permitir cuando lideramos espiritualmente.
¿Por qué? Porque usted y yo sirviendo espiritualmente, estamos sirviendo a Dios y nuestra recompensa jamás vendrá de los hombres, viene de Dios. No les voy a decir el santo porque me pareció delicado lo que pasó el domingo. Hace 15 días alguien me preguntó, cuando hicimos el esto de los regalos, que la iglesia iba a hacer algo. Entonces me preguntaron que cuánto tenían que dar y a dónde tenían que consignarlo. Yo les di la información, lo puede echar en su sobre o lo puede depositar en la cuenta de la iglesia. Hace 8 días yo dije en la iglesia cuando hice los anuncios que este proyecto de compasión estaba siendo financiado por la iglesia, pero que obviamente estábamos dispuestos a recibir el apoyo de cada una de las personas que bien lo quisieran hacer. Entonces, este domingo, esta persona me dijo, pues pastor, como la iglesia va a pagar todo, entonces ya no mejor no doy la ofrenda, porque igual la iglesia tiene plata. Toda soy muy carnal, soy muy débil espiritualmente y tenía ganas de ahorcar a aquel, bueno, no les voy a decir si fue hombre o mujer, pero ¿para qué abre la boca entonces? Dice que va a hacer algo, no es conmigo, es con Dios. Y ese tipo de cosas, a mí en lo personal me molestan. El que va a dar de calladito no tiene que exhibirse ni decirlo, ¿no? Pero después las excusas ya no voy a dar porque pues igual como lo va a financiar la iglesia. Entonces son respuestas demasiado inmaduras a las cuales, de las cuales no me puedo permitir que me desanimen, porque así es la gente, así de sencillo. Pero hay gente que sirve al ojo, oído a esto, ¿sirve al qué? Al ojo, y no por la convicción de agradar a Dios. Y de esas personas hay en todas partes. Por eso siempre insisto con esto para terminar esta parte. Nunca, pero nunca, mi querido, nunca, nunca hable por hablar, nunca se compromete en público por quedar bien con alguien. Lo que haya de hacer, hágalo de corazón, con amor y como si fuera para Dios. No dependa de la motivación, dependa de las convicciones. Por eso hay una frase que es, yo creo que a todos, es la última frase que está ahí de las que le dejé, ¿no? Y es que algunos dicen que solo llegamos más rápido. Ay, si me dejaran ese trabajo a mí solo, pues como que lo hago más rápido, ¿no? Pero juntos podemos llegar, ¿qué? Más lejos. Así que ánimo, mis queridos. En una empresa donde a la gente se le paga también hay esos problemas. Nosotros todo lo hacemos por amor al Señor y por voluntariado. Y por eso marcamos la diferencia en cuanto al concepto servicio. Entonces, hoy quiero que prestemos atención. No sé si ya están viendo aquí la presentación y vamos a hablar de esto que es muy importante, el liderazgo espiritual y las relaciones interpersonales, construyendo vínculos auténticos, significativos, a través de principios espirituales que transforman individuos, equipos y organizaciones como la iglesia. Entonces, las relaciones interpersonales, alguien lo dijo de esta manera, mis relaciones interpersonales son el termómetro de mi espiritualidad. Ahora, si llevamos esto al liderazgo, ¿cómo más lo veríamos? O sea, si solamente por ser espiritual Dios me ha llamado a tener buenas relaciones interpersonales, mucho más cuando he recibido el llamado de qué? De servir a Dios. Por ello, no nos podemos permitir o dar el lujo de afectar nuestra vida espiritual con malas relaciones interpersonales, mis queridos. Entonces, ¿qué es liderazgo espiritual basado en las relaciones interpersonales? Principios profundos. Y esto es una mezcla de cualidades naturales y espirituales. ¿Para qué? Influir en otras personas. Lo que Dios me da, más lo que yo tengo, mi forma de ser,
para influenciar en la vida de otros. Es propósito trascendente. ¿Por qué? La gloria de Dios y desarrollo integral de las personas. Deseamos con todo nuestro corazón que las personas que se acercan a Dios, que se acercan a nuestras vidas, sean personas bendecidas. Hay gente que nos va a usar, no que no le importe, mi amado. Y le hablo como pastor. Muchas veces la gente nos quiere usar. Haga el bien, porque usted no sirve a hombres. ¿Usted sirve a quién? A Dios. Hay gente que solo le va a interesar acompañarlo para ver qué saca de usted. Pero nuestra misión debe ser agregar de manera continua valor personal en otras personas. Y eso tiene que ver con la autenticidad en acción, mis queridos. Coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cuando miramos estos tres principios del liderazgo espiritual que se ve reflejado en las relaciones interpersonales, debemos tener siempre en nuestro radar, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, que lo que recibimos de Dios lo tenemos que dar a otros, independientemente de si lo valoran o no lo valoran. Piense en la persona de Jesús. Jesús, por ejemplo, tiene una parábola, no la recuerdo muy bien, pero la parábola que Jesús, y les quiero referir en esta hora, tiene que ver con un señor que hizo un gran banquete e invitó a este banquete a muchas personas y todas le dieron una excusa para no llegar al banquete. ¿Sabe qué hizo este hombre? Mandó a sus sirvientes y les dijo, vayan por las calles y tráiganse al que se encuentren, al cojo, al ciego, al que esté por ahí dando papaya y no tenga nada que hacer, bienvenido sea a mi fiesta. ¿Por qué? Porque las personas siempre van a tener excusas. Si usted mira la vida de Jesús y compara el liderazgo de Jesús frente a los estándares contemporáneos de liderazgo, han llegado a una conclusión. Jesús fue un fracaso de líder, porque las multitudes solo siguieron por el pan y por los milagros. De sus 12 discípulos en los cuales invirtió su vida completa, uno lo negó, otro lo vendió y los demás se ausentaron en el momento más difícil de Jesús. Y cuando Jesús asciende al cielo, perdón, cuando Jesús muere, uno deja de creer en las promesas de la resurrección, otros vuelven a las redes y los demás se disipan. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje de Jesús no fue recibido con fe, ni siquiera por sus discípulos más cercanos. Ahora, la pregunta es, ¿esto detuvo la misión de Jesús? No. Jesús tuvo compasión de ellos. Y si Jesús pudo impactar como impactó, fue porque nunca perdió de vista de que Él no servía a hombres, Él servía a Dios. Entonces, cuando llevamos estos principios de liderazgo espiritual y los llevamos a la realidad de nuestras relaciones interpersonales, buscamos la gloria de Dios. El objetivo es glorificar a Dios guiando a otros a la semejanza de Cristo. Nuestra satisfacción como ministerio de matrimonios es que los matrimonios, lo valoren o no lo valoren, sean sanados, restaurados, ministrados, las mujeres, los niños, los jóvenes, lo que vayamos a hacer. Lo que buscamos es que la gente glorifique a Cristo, no a nosotros. Por eso tenemos que luchar contra la ingratitud, porque la ingratitud afecta a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo bloqueamos la ingratitud? Dándole gracias a Dios por darnos el privilegio de servir, buscando valor eterno en cada decisión. Lo nuestro es agradar a quién? A Dios. Y la santidad personal, oído a esto, no tiene que ver solo con no errar al blanco, mantener intimidad con Cristo y conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Liderar efectivamente a otros. Soportar. Alguien decía que liderar es como ponían este ejemplo, y es como esto, soportar el peso de otros. Liderar, muchas veces lamentablemente la mayoría del liderazgo contemporáneo tiene que ver con el éxito del líder, el style del líder, el performance del líder. Y sí, buscamos resultados, pero nuestro resultado tiene que ver con llevar a otros
a Cristo y a que cumplan su propósito. ¿Y eso cómo lo logramos? A través no de un liderazgo de gobierno, sino a través de un liderazgo de servicio. Es invertir la jerarquía tradicional sirviendo a otros como lo hizo Jesús. ¿Saben cómo lo hizo Jesús? ¿Saben cómo lo hicieron John Wesley, Jacobo Arminio, que son son nuestras fuentes teológicas? De manera desinteresada. A ratos como iglesia nos podríamos sentir usados. Y sí, somos usados, pero que lo que nos pasa a nosotros no se convierta en una excusa para servir a Dios y al prójimo de manera eficaz y efectiva. Por eso como iglesia, los líderes espirituales tenemos una meta y es cuidar a otros, alimentar, dirigir y satisfacer las necesidades de quienes se lideran. ¿Cómo podemos hacer esto como líderes espirituales? A través de nuestra comunión con Dios y a través del interés que mostramos en las personas, siendo imperfectos, siendo humanos de carne y hueso, siendo limitados. El amor es lo que nos permite guiar a otros al conocimiento de Dios. Entonces, por eso las relaciones interpersonales saludables impactan. Mira, algunos de ustedes son la cerecita del cake. Algunos de ustedes caen muy bien. Algunos de ustedes se relacionan muy bien con las demás personas. Algunos de ustedes les encanta saludar, dar un abrazo, les encanta poder estar atentos de otros. A otros no les importa un pepino la gente. Que la actitud de ellos no contamine nuestra esencia. Oído a esto, como iglesia y como corporación, no buscamos el bien individual de nadie, buscamos el bienestar colectivo. Por eso, como iglesia, tenemos que trabajar en las relaciones interpersonales, tenemos que ser hombres y mujeres que nos enfocamos y damos nuestro mejor esfuerzo por las personas, pero nunca permitiendo que las actitudes de algunos afecten la estabilidad del grupo, de la iglesia. Por eso el líder espiritual con buenas relaciones interpersonales genera confianza y credibilidad. Oído a esto, la autenticidad del líder espiritual siempre va a generar confianza al actuar con coherencia entre nuestros valores, palabras y acciones, fortaleciendo lazos interpersonales significativos. ¿Y sabe esto cómo lo logramos hacer? No desde la habilidad del líder, sino desde la autenticidad. Mis queridos, amamos a Dios, pero no somos producto terminado. Por eso siempre honramos y glorificamos a Dios, porque si algo hacemos, si algo tenemos y si algo podremos hacer, ¿es por qué? Es por gracia, no es por otra cosa. Por eso tenemos que ser auténticos. El mundo, la gente que nos visita, la gente que nos escucha, quiere ver gente auténtica, gente de carne y hueso, que ama a Dios en medio de de sus deficiencias. Ahora, aquí viene la siguiente parte. Yo no sé usted cómo se identifica con estas tres cosas, si se identifica con las tres, con dos, con una, pero la compasión, empatía y afinidad siempre promoverán una comprensión profunda de las necesidades emocionales y espirituales de otros. ¿Saben? Los líderes espirituales suplimos las necesidades de otros, creando ambientes donde cada persona se sienta valorada y escuchada. ¿Qué tan compasivo o compasiva es usted? ¿Qué tan empático o empática es usted? ¿Qué tan afín es usted a las necesidades de la gente que lo rodea? ¿Puede ver usted la necesidad de alguien, bien sea espiritual, emocional, material, y le importa un pepino? ¿O se logra detener como el buen samaritano y desde sus recursos técnicos, espirituales, emocionales y aún financieros, invierte en otros? Hoy en día vivimos un evangelio egoísta. Egoísmo en la oración, egoísmo en la relación y egoísmo, porque pues igual, si está mal, por algo será. Y juzgamos muchas veces a las personas
cosa que no debería importarnos y por eso muchas veces no podemos liderar espiritualmente, porque no nos bajamos del bus de mandar y de salirnos con la nuestra en medio de lo que podemos hacer. También tenemos que ver que el desarrollo es integral. Oído a esto, los líderes espirituales valoran el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas, no solo su productividad o su espiritualidad o lo que pueda hacer. No, como iglesia queremos velar en un crecimiento integral de las personas. Por eso les incentivamos a ustedes desde el púlpito, desde la oración, a hacer bien su trabajo, a sanar relaciones interpersonales, a trabajar en usted antes de querer trabajar en otros. Pero trabajar en usted no significa me olvido del resto del mundo para hacer las cosas a mi manera. Y alguien lo dijo cuando hablábamos de las relaciones, que ojalá el que tiene falta de compromiso no sea usted, porque fácil es ver las faltas de otros, ¿no? Fácil muchas veces es ver la falta de compromiso de alguien. Que nosotros modelemos compromiso antes de exigir compromiso y un sentido de comunidad. La iglesia fortalece vínculos de pertenencia e integración grupal, donde el trabajo colaborativo se basa en valores compartidos y un propósito común y significativo. Nosotros somos iglesia, no somos una empresa, no somos una entidad estatal, no somos un club, somos iglesia y la iglesia se compone de hombres y mujeres imperfectos, inmaduros, deficientes, llenos de dificultades, de problemas, llenos de carnalidad. Y la carnalidad de algunos se ve reflejada precisamente en eso, en su falta de compromiso. Entonces, los comprometidos o los espirituales no se pueden dejar contaminar de los no comprometidos o de los no espirituales. Nuestra meta es la contraria, influenciar a otros y no dejar que otros nos influencien. El profeta Jeremías lo dijo de la siguiente manera: conviértase en ellos a ustedes y no ustedes a ellos. ¿Saben por qué? Porque la falta de compromiso contamina, porque la indiferencia contamina. No hay nada más harto que querer saludar a alguien que no quiere saludar, ¿no? No hay nada más harto que querer compartir con alguien que no quiere compartir con usted. No hay nada más harto que querer trabajar con alguien que definitivamente no quiere nada con usted, pero tampoco se aparta de usted. Pero allí es cuando no podemos permitir que esas conductas o esas actitudes erradas contaminen y afecten nuestras convicciones, queridos hermanos. Entonces, en esto tenemos que trabajar de manera continua todo el tiempo, no somos producto terminado, y es que la empatía y afinidad compasiva son el corazón del liderazgo espiritual. Trabajamos con personas, no con programas, no con máquinas. ¿Qué tan fácil es cuando a mí me toca preparar una lección o preparar una predicación, sentarme, estudiar el griego, estudiar la perspectiva bíblica, wesleyana? ¿Qué tan importante? Me encanta sentarme, estudiar, preparar, molestar con las presentaciones, saber cómo las mejoro, cómo trabajo en la parte técnica. Pero oído a esto, eso es técnico. El valor esencial del liderazgo no está en la forma en que yo preparo mi contenido, mis predicaciones, mis consejerías. Está en cómo me conecto con las personas. Jesús conectó con las personas donde quiera que estuvo. Algunos dicen, pero pues que era Jesús. Pero saben, nosotros tenemos que esforzarnos porque fuimos llamados a ser semejantes a Cristo. No es fácil hablar de empatía, no es fácil hablar de afinidad, no es fácil hablar de compasión, porque esto demanda trabajar mucho, no en mi forma, sino en mi esencia. Mi forma, mi esencia. Hay un versículo
que me cuesta y quiero ser honesto con ustedes, vulnerable. Dice la Biblia que tenemos que aprender a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Para mí es fácil acompañar, para mí es fácil servir, para mí me es fácil sacrificar, pero con poquitas personas en mi vida ministerial he logrado como tener esa conexión emocional. Por eso algún día me llevó una gran sorpresa. Y bueno, ya lo compartí con algunos de ustedes y creo que en público también. Yo creí que era una persona empática y lamentablemente no soy tan empático según los test, ¿no? De Gallup. Pero mi afinidad me lleva a esto. Bueno, mi esposa está aquí conectada, algunas personas me conocen un poco más personalmente y yo logro con facilidad desprenderme de las emociones. Se fue, pues se fue. ¿Qué hacemos? Lloramos un día y ya se fue. Perdón con lo que voy a decir, ya no está por alguna razón. Lloramos toda la vida, ¿no? La vida continúa, mis queridos, sigamos adelante. No todos vemos la vida de la misma manera. Hay un dicho popular, es de mundano, ¿no? No lo tenemos que aplicar en la iglesia, solamente lo voy a mencionar. Dice el dicho popular, el muerto al hoyo, el vivo al baile. La vida continúa. Eso suena difícil, suena muy pragmático, antihumano, pero algunas personas, por su estilo de vida, por su formación, por su creencia, por muchas cosas, ven la vida diferente a lo que la vemos nosotros. Pero que no seamos empáticos de manera natural no quiere decir que no nos debamos esforzar para lograr ser semejantes a Cristo, porque nuestro liderazgo espiritual no se basa en quiénes somos nosotros. Nunca olvide esto. Dios lo va a usar a usted como usted es, pero no para que usted haga lo que usted quiera, sino para que usted sea un reflejo de Cristo. Por eso algunas personas fluyen con naturalidad en algunos escenarios, otros no. No todos somos iguales, no todos tenemos que ser iguales y oído a esto, no tenemos que fingir lo que no podemos ser. ¿Saben que en la época de Jesús, cuando viene la historia cuando muere la hija de Jairo, no sé si usted recuerda que cuando muere la hija de Jairo, Jesús llega y habían muchas personas llorando allí en la escena? ¿Saben que en aquel entonces se contrataban a mujeres para que lloraran en los velorios? Era parte del programa religioso. Se contrataba un grupo de personas para que lloraran. Lo que más, creo yo, le molesta a Dios es cuando fingimos lo que no sentimos. Y desde la dureza del corazón de alguien, en las relaciones interpersonales, Dios se puede glorificar haciendo de un corazón duro un corazón tierno. ¿Saben? Detrás de cada uno de nosotros hay una historia, hay una realidad que muchas veces juzgamos sin comprender. Alguna vez en un trabajo que estaba haciendo, hace muchos años, con una psicóloga, cuando estuve trabajando recién casado, cuando ya empiezo a enfrentar mis problemas con Andrés Felipe, por mi dificultad para relacionarme, para poderme conectar emocionalmente con el niño. Tenía 7 añitos cuando nos casamos y fue a vivir con nosotros. Estaba trabajando con una psicóloga que le doy gracias a Dios por su vida y por todo lo que me ayudó, pero ella me ayudó a identificar algo que sigo trabajando en mi vida. Ella en una sesión me dijo, mira, tú te entrenaste desde niño a no sentir porque desde mi niñez fui abandonado por mi padre biológico, fui maltratado, viví ausencias, viví muchas cosas en mi infancia
nunca experimenté el cariño de mamá, la ternura de mamá, la ternura de papá. Fueron contextos diferentes. Entonces, desde muy niño, me tocó entrenarme para no sentir porque si sentía perdía. No tuve, en estos días hablaba con Felipe y hablaba con alguien y yo recuerdo que la Navidad del año 98 yo tenía 11 añitos y desde ahí comenzaron a pasar cosas difíciles porque mientras todos mis amigos vivían una vida normal, una niñez, era niño de 11 años, vivían en el parque, jugaban, destapaban regalos, hacían muchas cosas, a mí me tocaba trabajar en un taller de mecánica donde no quería estar. Y de cierta manera, muchas emociones se comenzaron a bloquear en mi vida. Y me tocó seguir adelante a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, viviendo una vida para la cual no había sido diseñado o preparado. Y aunque estamos en Cristo, y aunque creo que soy nueva criatura en Cristo, tengo que seguir trabajando con muchas cosas desde la perspectiva emocional, empática, para poder ser más efectivo para el Señor. Cuando trabajé con mi esposa y estuvimos en una escuela de matrimonios por 10 años, por 2 años, perdón, trabajando en la parte emocional, recuerdo que una de las preguntas que nos hicieron alguna vez y yo quedé muy bloqueado era porque mi esposa manifestó que no se sentía amada o no se sentía consentida, mimada por su esposo. Y claro, me hacen las preguntas de rigor. ¿Cómo te consentía tu mamá? ¿Cuáles eran las palabras tiernas que usaba tu mamá contigo? ¿Cómo se acerca? Y pues ahí tuve que, pues no, ninguna. Y fue difícil. Y cuando tú tienes que aprender desde la teoría, desde el dar lo que no tienes, tienes que depender 100% del Espíritu Santo. Pero eso no es una limitación para que usted y yo no hagamos lo que tenemos que hacer. Seguimos en construcción y Dios ha prometido en su palabra perfeccionar su buena obra hasta que Él venga. Lo mismo sucede con el trabajo. Yo soy demasiado poco empático con las personas flojas en el trabajo, pero me molesta enormemente la gente que no se esfuerza laboralmente. ¿Por qué? Mi realidad, ¿cuál ha sido? Me tocó esforzarme laboralmente desde muy niño. Si no trabajaba, no comía, si no trabajaba, no tenía ropa, si no trabajaba, no hacía. Y eso de la quejadera y la lloradera de que es que me siento difícil, de que es que no me quiero levantar, de que es que mi jefe me regañó, de que es que mi jefe, no sé si ya les compartí esto, pero cuando en mi primer trabajo, eso era de diciembre del año 98, tenía 11 años y medio, yo llego a ese taller de mecánica que les digo, ¿y saben cuál fue mi bienvenida al taller? Chino, métase debajo de ese carro, saque la tuerca que tiene ahí debajo. Yo no sabía que eso se llamaba cárter y que si yo le quitaba esa tuerca, me iba a caer una cantidad de aceite encima y me quemé el pecho. Esa fue mi iniciación en el trabajo como mecánico chiquito. Y cuando salí, mi jefe me dijo, pero no lloré como las niñas. En ese ambiente me tocó hacerme fuerte y trabajar y he tenido, por gracia de Dios, buenos jefes, pero también he tenido jefes malísimos que me insultaron, que me despreciaron, que no me valoraron, pero a pesar de, mi compromiso con el trabajo siempre ha sido intacto. La realidad de otros es diferente. Yo conozco gente que nunca ha tenido que ser empleada porque vivió muy bien, tuvo todas las oportunidades de la vida y bien por ellos. No es competencia ni y gloria a Dios por ellos, nunca he tenido problemas de envidia. Pero sí me molesta la gente que trabaja mal, que se queja del trabajo todo el tiempo y que es negligente en el... O sea, yo no entiendo por qué la gente llega tarde al trabajo cuando por ahí tengo un palomito por ahí cercano que me contó un día que lo echaron del trabajo porque llegaba tarde. Eso para mí es... Eso no merece, para mí, ¿no? Una consejería, sino... mm. Pero entonces desde esa realidad, porque Dios te usa a ti con tu realidad. Yo no estoy castrado espiritualmente o emocionalmente o no facultado para servir por una realidad vivida. Es una realidad la cual tengo que superar todos los días, pero sin dejar la esencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso, como dice una canción muy linda, se me recuerda el nombre, solo recuerdo el corito que dice,
todo se lo debo a Él, porque de la nada Dios hace un todo. Entonces, aquí es donde tenemos que nosotros trabajar de manera continua e intencional, generando confianza, la autenticidad. Todos los aquí presentes sean auténticos, pero trabajen en sus debilidades. Logren tener esa coherencia entre el pensamiento y la acción. Consistencia en los valores demostrados. Crecimiento integral y personal. Hablamos esto, ya lo hemos hablado en diferentes clases. Antes de querer trabajar en otros, trabaje en usted. El trabajo diario con propósitos trascendentales, elevando el significado de cada tarea realizada. Esmérese siempre por dar lo mejor, por hacerlo mejor. Nunca deje de aprender, mi querido. Alineación de los valores personales con su vida y con lo que usted hace. Sentido de llamado y de propósito. Nunca se conforme, nunca caiga en el conformismo. El día que usted caiga en el conformismo, deja de crecer como persona, deja de crecer espiritualmente, deja de crecer como líder. Investigue, lea, busque una manera diferente de hacer las cosas. ¿Y qué? Porque tenemos que buscar una transformación de lo que nos rodea. Tenemos que promover como iglesia una cultura donde el bienestar emocional y espiritual mejora resultados y la cohesión de equipo. Queremos servidores en la iglesia y es mi oración que cada uno de los que sirven en la iglesia crezca, se desarrolle. Por eso acompañamos sus oraciones, por eso oramos por ustedes de manera continua y puedo decirlo delante de Dios que está en todas partes, que a diario oramos por usted que sirve en la iglesia para que Dios le permita crecer de manera integral y de esta manera podamos reducir el desgaste emocional en nuestros trabajos. Y bueno, creo que aquí tenemos que llegar todos a algo en nuestro liderazgo espiritual y es una cultura de colaboración que genuina, no de apariencia. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor modelo. ¿El liderazgo de quién? De Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de servicio radical y humildad. Qué difícil es servir a las personas. Para mí es un privilegio servir, pero les quiero ser honesto. Es más fácil preparar una conferencia que muchas veces servir a personas que considero yo en mi humanidad no lo merecen, pero que cuando voy a Dios, yo tampoco merezco nada y Dios me lo dio todo. Por eso tenemos que servir en un ambiente de gracia. Yo les quiero dejar esta exhortación. Nunca te canses de servir a nadie. Que se canse el que recibe tu servicio porque no sabe cómo responderte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se ha cansado con ninguno de nosotros. Con ninguno de nosotros se ha cansado y nunca lo va a hacer. ¿Cómo aplicamos esto de manera práctica? Compromiso con el éxito de otros. Yo no sé si usted está comprometido con el éxito y el desarrollo de la iglesia, de las personas que nos rodean, pero yo tengo un compromiso con Dios de poderle servir y contribuir en su crecimiento personal y espiritual. Estemos donde estemos y como estemos. Estar disponible para las necesidades de nuestro equipo. Quiero servirles, quiero pagar el precio, considero que lo he hecho, pero esto no quiere decir que sea un 10. Creo que tengo que seguir siendo humilde y sensible a la instrucción del Señor. ¿Para qué? Para guiar desde la humildad y no desde el poder. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se nos chispotea o no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien me puede ayudar con la respuesta? Cuando me equivoco en mi servicio y en vez de sumar resté, ¿qué creen ustedes que es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer. ¿No escuché?
Reconocer, Muy bien, pero ¿y después de que reconocemos qué toca hacer? pedir perdón, Pedir Muy bien. perdón. Cuando un líder pide perdón, cae en descrédito. Sinónimo de humildad. Y de crecimiento espiritual. Preguntas, comentarios, mis amados, para terminar. ¿Qué hacer con la gente difícil? Mandémosela a Dios, pero amémoslos primero. No, mentiras. Iglesia, la iglesia se compone de personas difíciles, como usted y como yo. Unos con más proceso que otros, eso sí. Javi Ruiz. Pastor, tú estabas hablando hace un rato del tema de la conexión con las personas, Sí. que me parece que es muy, muy, muy importante. Y te quería preguntar cómo poder generar o mejorar esas relaciones para que haya esas conexiones realmente genuinas en la iglesia. Y no hablo solamente por su gracia, digo en general, porque es que yo sí creo que a veces por esa falta de conexión muchas veces realmente no sabemos cómo están las personas realmente. Sí, sí, por esa falta de conexión muchas veces las personas, pienso yo, atraviesan desiertos solas en muchos procesos que pudieran estar acompañados por la iglesia y eso pasa porque realmente no hay una conexión con la gente. Muchas veces pues las personas prefieren no decir las cosas que están pasando o lo que están viviendo por pena, bueno, por diferentes situaciones, pero yo sí creo que es básicamente porque no hay esa conexión que tú estabas hablando ahora. ¿Cómo hacer para poder lograr conectar realmente con las personas? Pues Javi, lo primero que quiero que quede, digamos, como claro es que esto es, para algunos, algunos tienen ese don de gentes, ¿no? Y es natural, pero el resultado más eficaz es ser sensible a lo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Eh, y esa sensibilidad tiene que ver con acompañar, con escuchar, con simple y llanamente estar. ¿Saben? Yo he aprendido algo durante esto, ahí sí, como dice el dicho por ahí, en mis 20 años de experiencia ministerial he aprendido que muchas veces las personas no necesitan una consejería, solo necesitan ser escuchadas. Y desde la autenticidad, Javier, es que partimos y la gente comienza a confiar. Yo siempre le he dicho esto a las personas que trabajan con personas. Nunca te enfoques en una reunión o un evento. Las reuniones y los eventos van y vienen. Que la persona sienta que tú le interesas como persona, no como asistente a una reunión. Las personas, muchas veces nosotros en nuestro buen ánimo, deseo, propósito, queremos conectar desde los eventos. Y los eventos son importantes, pero, ¿saben? Algo que, y le doy gracias a Dios que me ha permitido servir en los momentos más difíciles de las personas, estar ahí. He tenido solamente que estar ahí. Muchos miembros de la iglesia, algunos de ustedes, los he podido acompañar en los funerales de sus familiares que nunca fueron miembros de la iglesia. Y es estar genuinamente, es poder dar ese sacrificio de amor. Oiga, se enfermó, echemos la llamadita, lloramos por él, no, si se cuidó, no se cuidó, si fue el médico, no fue el médico, ya es problema de cada cual, ¿no? La gente a ratos no se arrepiente porque le demos corrección.
¿Sabe? Yo aprendí esto y es cuando tú escuchas a la gente y logras entender a las personas, el que produce los frutos dignos de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Muchas veces queremos todo el tiempo decir a la gente que está bien y que está mal, desde nuestra expectativa, desde nuestra experiencia. Yo he superado muchas cosas por gracia de Dios. Por eso la forma en que yo he superado las cosas no es una regla. Dios usó personas que simple y llanamente yo les he compartido a ustedes esto. ¿Por qué soy cristiano? Bueno, por propósito de Dios. Pero saben, cuando yo llegué a la iglesia donde me convertí, me sentía mal. Sentí lo que en la vida había sentido. Me sentí parte de, me sentí importante, sentí que, bueno, no todos, pero hubo gente que me amó muchísimo. Y recuerdo líderes espirituales de mi juventud que, que marcaron mi corazón. Y ellos fueron los que se ganaron mi confianza. Yo recuerdo la primera vez que me entrevisté con mi líder espiritual que me asignaron. Ese man quería saber todo de mi vida, pero quería hacerme casi una entrevista y quería que le rindiera cuentas. Pero alguien de manera natural se empezó a acercar a mi vida. Fuimos a comer una pizza, fuimos a caminar, fuimos a una cosa, fuimos a la otra. Y poco a poco se ganó mi corazón. Y cuando se ganó mi corazón, pude abrir mi corazón y pude ser bendecido y ayudado de manera poderosa por Dios. Entonces, la manera en que yo trato de generar esta conexión, afinidad con las personas, es a partir de simple y llanamente estar ahí. De hecho, bueno, aquí está mi esposa, alguna vez mi esposa, algunas veces mi esposa, algunas veces algunos líderes de la iglesia me han exhortado porque consideran que como que me paso de la raya, escuchando, esperando, siendo empático. Pero yo a eso le tengo una respuesta, mis queridos. Al que más se le ha perdonado, ese más ama. Y ustedes no saben cuánta paciencia me ha tenido Dios a mí. ¿Cómo debe pedir de otros lo que Dios con amor y ternura ha podido suplir en mi vida? Ahora, eso tiene contrastes. Javi me acaba de hacer una pregunta muy fuerte y yo no sé a cuánta gente ha acompañado en velorios, funerales, yo ya perdí la cuenta de... Pero ¿saben cuándo fue el día de mi contraste? El día que falleció mi padre. Eh, alguna vez hablaba con mi hermana y yo creo que si algo me faltó cuando falleció mi padre, fue un abrazo. Y tuve esa lucha interna porque yo dije, "Oiga, yo acompañé a mucha gente en días como estos difíciles. De hecho, en pandemia, en el momento más duro de la pandemia, acompañé a alguien a recibir el cadáver de su familiar que se había muerto, de su esposo, y estuve ahí. Obviamente lo hice por amor y yo corrí mis riesgos, ¿no? Pero el día que me tocó enterrar a mi padre, me tocó hacerlo solo. Y eso fue muy, muy, muy difícil. Porque aún los pastores que pensaron acompañarme me sacaron al final como la excusa, ¿no? Y ese día aprendí, Dios es un predicador por ahí en internet, un reel, que me enseñó a dar las gracias por adelantado, cuando le puedo servir a alguien. Porque ¿sabes qué pasa, Javi? Muchas veces dejamos de ser así de empáticos o de afinidad, porque estamos para todos, pero el día que tú necesitas quizás estás solo. Ese es el precio del liderazgo. Espero haber respondido a tu pregunta, Javi. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Para terminar, entonces, mis queridos, les acabo de enviar tres tests muy sencillos, muy prácticos, muy fáciles de realizar. Eh, por favor, imprímalos, desarróllelos y mándeme una fotico por privado, por el privado. Quiero saber a través de estos tests cómo puedo acompañarle a usted en el desarrollo de su liderazgo espiritual. Esto es una clase general, pero quiero generar conversaciones cruciales con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, como ustedes lo dijeron. Aquí tengo gente muy comprometida, de todos los tipos, talentos, habilidades, uno las tiene más clara que otros,
pero mi función como pastor es poderle acompañar, poderle ayudar en sus áreas débiles y para eso necesito de usted. Yo no lo puedo hacer por imposición y quiero conocer, no de manera mandatoria, porque este seminario no se pasa con 10. Espero haber podido entregar herramientas prácticas, por eso les comparto las diapositivas, les comparto la grabación de la lección. Pero para poderle acompañar y para poderle apoyar en sus áreas débiles, necesito saber cómo poderlo hacer. Y por eso le envié 3 tests que hablan de servicio, de vida espiritual y de relaciones interpersonales. Entonces, oficialmente, pues bueno, nuestras clases presenciales se acaban hoy 9 de diciembre, y quisiera dar como una fecha máxima que sería de hoy en 8 días, el 16 de diciembre, para poder cerrar el tema eh, general y para poder a partir de las respuestas que pueda recibir de ustedes, ser un poco más efectivo pastoralmente. Yo quiero servir al que pueda, ¿no? Pero para esto tiene que haber una doble vía, una doble dirección. Y quiero trabajar efectivamente, asertivamente en mis relaciones con ustedes, que son el equipo de Por Su Gracia. Aquí están los que sirven en la iglesia. Entonces, ahí están los tests, imprímanlos, por favor. Son muy sencillos, pero me pueden ayudar a tener una comprensión general de quién es usted en su área, en su liderazgo espiritual y cómo le puedo acompañar y le puedo servir de una manera más eficaz, mis queridos. Así que como pastor de Por Su Gracia, bendigo su vida y agradezco su tiempo. Le agradezco por su interés de quererse capacitar, de querer adquirir herramientas para servir mejor al Señor en la iglesia que Dios nos entregó. Así que de mi parte, mis amados, Dios me los bendiga. Espero no se me engorden mucho en Navidad comiendo de más. Espero no se me desconecten del Señor, de sus cosas, y con toda palante, mis amados, los aprecio mucho y para mí ha sido muy bonito poder también aprender de ustedes con sus intervenciones, con sus preguntas y sus comentarios. Gracias, pastor. Muchas gracias.